La Iglesia, Comunidad Apostólica Misionera, presenta La Fuente de la Verdad, dirigida por el pastor Alberto Gallego. Dios los bendiga a todos, hermanos. Nuevamente, gracias a Dios por la oportunidad que nos regala a cada uno de nosotros. Vamos a prestar mucha atención a lo que vamos a hablar en esta tarde, como siempre lo decimos, hermano, para que podamos entender lo que Dios está queriendo decir, para que podamos entender lo que Dios necesita hablar a cada uno de nosotros y para que al entender podamos poner por obra ese mensaje o eso que aprendemos y podamos sacar provecho, porque finalmente lo único que quiere Dios con todo esto es que nosotros saquemos provecho de lo que la Escritura nos dice y seamos quienes nos veamos bendecidos en todo lo que hagamos. Vamos a orar antes de comenzar. Padre Celestial, en esta tarde, Señor, nuevamente darte gracias por tu gran amor y misericordia, por tu paciencia con cada uno de nosotros, Señor, porque tú has sido un Dios bueno y fiel en todas las circunstancias de nuestras vidas, Señor. Y que aún, Padre, aquí seguimos adelante y queremos aprender, queremos seguir siendo edificados a través de la verdad de tu palabra, Señor. Y que esa edificación pueda ser grandes bendiciones en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Por eso ponemos todo en tus manos, confiando y creyendo en que a través de tu Espíritu Santo tú nos vas a ayudar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos a la primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 15 dice: Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y el mensaje del cual vamos a hablar en esta tarde, hermanos, titula Yo soy el primero. Basta solo un principio bíblico, hermanos, para comprender el verdadero concepto del ser humano como pecador. Y ese principio bíblico es la salvación. Si nosotros observamos con cuidado, llegamos a la conclusión que todos, absolutamente todos, y sin excepción alguna, estamos incluidos dentro de esa realidad, queramos o no queramos. Somos pecadores los seres humanos sin remedio, sin capacidad alguna de encontrar por nosotros mismos alguna solución y sin esperanza que pueda sostenerse en nuestras propias fuerzas para revertir nuestra condición finalmente. Miremos el mundo, hermanos, en un panorama global. Sociedades en decadencia, leyes cada vez más inclinadas hacia el libertinaje, comportamientos cada vez más perversos, actitudes marcadas por la maldad y por la misma rebeldía, hermanos. Seamos sinceros, no existe solución para este mundo perdido. Y hablo de métodos humanos que logren esa llamada paz mundial o reconciliación universal, ni ninguna de esas constantes fórmulas que se proponen en nuestro mundo, hermanos. Y yo afirmo que no hay solución porque el mundo en lo absoluto quiere saber de Cristo. El mundo desea soluciones, pero a su manera, desea soluciones, pero bajo sus propios métodos o principios. Cristo no forma parte de los planes humanos para alcanzar la paz mundial y bajo esa premisa, hermanos, nunca va a haber solución. Ahora observemos a las mismas naciones, hablemos de las naciones. Cada uno busca sacar provecho a costa de los demás, cada uno busca obtener ventajas, cada uno busca alcanzar sus propios objetivos y muchas veces sin considerar las mismas consecuencias que puedan recaer sobre pueblos o sociedades enteras. Una vez más,
nos damos cuenta y evidenciamos el mismo egoísmo humano, el deterioro moral y la misma avaricia que gobierna el corazón de los hombres. Y si finalmente descendemos al plano individual, nos damos cuenta y encontramos varias cosas importantes. Odio, rencor, envidia, contiendas, rivalidades, etcétera, etcétera. Todos desean lograr, todos quieren alcanzar, pero pocos hermanos están dispuestos a pensar en el otro antes de actuar. Existe, diríamos, un común denominador en todo esto. Todos nos creemos tan buenos como o incluso mejores que los demás. Y bueno, uno se pregunta, ¿qué conduce todo esto? Volvamos al texto inicial. Pablo, un hombre que escribe claramente lo que fue, lo que llegó a a ser como ser humano, sus capacidades en cuanto a la ley, su autoridad y su posición entre los hombres, él lo describe. Si comparáramos a Pablo con muchas personas en la actualidad, posiblemente diríamos que él tendría menos razones que otros para considerarse malo, pecador o un necesitado de perdón y reconciliación. Vuelvo y repito, bajo la premisa del mundo sobre que se creen muy buenos o aún mejores que los demás. Sin embargo, cuando uno lee el contexto inmediato, descubre que siendo quien era Pablo, se llegó a considerar el peor de los hombres delante de Dios. Su conciencia demuestra la necesidad tan profunda que lo llevó solo a inclinar su cabeza y a repetir como el publicano dijo en su oración: Dios, sé propicio a mí, pecador. Eso está en Lucas capítulo 18, versículo 13. Según el texto que leíamos al principio, Cristo vino a salvar a los pecadores. Pero aquí surge una pregunta, bueno, ¿qué clase de pecadores? Porque si uno presta atención al texto, se va a dar cuenta de que existen dos tipos de pecadores. El primero, todos los seres humanos en general, que somos pecadores delante de Dios y necesitamos perdón y reconciliación. Y el segundo es que son aquellos que se reconocen como pecadores, que están profundamente necesitados del perdón de Dios y finalmente de reconciliación. El mundo, hermanos, gira en torno a estos dos grupos. Algunos permanecen incrédulos, otros han sido hechos hijos de Dios hasta el día de hoy. Entonces, ¿de quién está hablando precisamente Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 15? Vuelvo y repito el texto. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. No estaba simplemente hablando de una condición natural de pecado que compartimos todos, como lo decía al principio. Cristo no puede ni va a salvar a alguien que no desee ser salvo, que Él no va a obligar a nadie. Cristo no salva a quien no reconoce su necesidad, no porque Él no pueda, sino porque nos ha dado la libertad de elegir el camino que queremos tomar. Pablo se está refiriendo a la segunda clase de pecadores, aquellos que se reconocen como tales. ¿Y por qué le afirmo esto? Porque al colocarse a sí mismo como el primero, está declarando que se considera literalmente el peor de todos esos pecadores, hermano. Podemos pertenecer toda la vida a una iglesia, hermanos. Podemos aparentar creer en Dios toda nuestra vida y sin embargo permanecer dentro de la primera categoría que le mencionaba ahorita. Aquellos que nunca sintieron realmente la profunda necesidad de ser perdonados y de ser restaurados. Y la pregunta hasta este punto, yo creo que es bastante clara y es para responder de manera individual. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Cristo salva a todo aquel que confiesa que es pecador y que necesita ser salvo.
a todo pecador que verdaderamente confiesa y se arrepiente de sus pecados. No importa cuán grave pueda llegar a ser ese pecado, si la persona lo confiesa y se aparta de él, finalmente Cristo le salva. ¿Por qué? Porque dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Ese fue el propósito de su venida. Entonces la idea central es esta. Todo verdadero cristiano debe reconocer que es un pecador, que es un terrible pecador, tan pecador como lo pudo ser Pablo, como Pablo lo describía. Debe estar consciente de que es tan pecador como cualquier otra persona. Debe considerarse como el primero de esos pecadores. Y ese primero quiere decir o está dando alusión a la gravedad de esos pecados que lo hacen ser el primero. De lo contrario, si no es así, la persona no ha comprendido el verdadero sentido de lo que es la santidad ni de la profundidad de la misma depravación humana, hermanos. Pertenecer a esa primera clase de pecadores que yo les mencionaba ahorita es muy sencillo. Solo basta con vivir tranquilos en nuestra vida espiritual, conformes con nosotros mismos y nuestro propio estilo de vida, sin sentir ninguna urgencia de proclamar la verdad del Evangelio o de que seamos transformados. Recordemos lo que dice Mateo capítulo 9 versículos 12 y 13. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y pues, y aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mira, hermanos, considerarse justo es tan sencillo como volverse orgulloso. Aunque la vida espiritual, las circunstancias y el paso del tiempo nos conduzcan a una relación íntima con Dios y a una madurez creciente, nosotros debemos conservar siempre este lema en nuestros corazones, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Cuando uno medita la vida de Pablo, uno se da cuenta y entiende que parte de su fruto espiritual radicaba en que jamás dejó de considerarse en un hombre necesitado de la misericordia de Dios. Eso era como una base, un fundamento, hermanos. A pesar de su grandeza como predicador y como siervo, siempre uno puede darse cuenta que se sintió indigno. Y esa postura de humildad, podríamos decir que lo mantuvo en el lugar correcto delante de Dios. Y por eso su ministerio prosperó con un crecimiento y con frutos que podríamos decir extraordinarios, que prácticamente ningún hombre a través de los años ha logrado tener. Vuelvo a insistir, ¿a qué grupo pertenecemos, hermano? Reconocemos que somos los primeros, o sea, colocamos nuestros nombres sobre esa frase de Pablo como indignos de la misericordia y de la misma gracia de Dios. Y aunque no somos dignos, reconocemos que necesitamos esa misericordia y esa gracia. Estamos dispuestos a vivir la vida cristiana finalmente bajo esa condición. Recordemos también lo que dice la primera carta a Timoteo, el capítulo 1, el versículo que sigue, el versículo 16. Dice, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Cristo, hermanos, ha demostrado clemencia aún con el peor de los pecadores. Y ese peor de los pecadores somos cada uno de nosotros. Nos ha recibido misericordia y nos ha establecido en el mismo reino de los cielos. Por eso le decía, ponga su nombre sobre esa frase. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. No Pablo como está escribiendo, sino cada uno de nosotros
que estamos leyendo ese texto. Pero esta conciencia, podríamos decirlo, de indignidad no debe limitarse, porque muchas personas la han limitado al inicio de su vida cristiana. Muchas personas cuando llegan al Evangelio y aceptan a Jesucristo, se sienten completamente indignos de la misericordia, de la gracia y de la bondad de Dios. Y eso está bien. Pero al pasar los años, al crecer espiritualmente, al avanzar en la vida cristiana, al madurar, ese concepto tristemente y equivocadamente va cambiando. Porque ahora, como ya hemos crecido, como ya hemos madurado, como ya no vivimos en el pecado, entonces nos creemos lo suficientemente dignos o podríamos decir merecedores de la gracia, la misericordia y la bondad de Dios, cuando esto no lo enseña la Biblia. La Biblia nos enseña que nosotros hemos venido por fe y que nosotros creemos por fe y que por lo tanto no hay ningún mérito en la salvación, ni nunca habrá ningún mérito en lo que nosotros hagamos para ganarnos la gracia, la misericordia y la bondad de Dios, hermanos. Y con esto no estoy queriendo decir que podemos vivir de cualquier manera o que esto nos da el permiso o la posibilidad de hacer lo que nosotros queramos. No, no estoy mencionando eso. Estoy queriendo explicar, hermanos, nuestra condición, nuestra posición delante de Dios, cómo debe ser, no solo al inicio de nuestra vida cristiana, sino siempre, hermanos. No podría decir que el éxito de la vida cristiana para cualquier creyente está fundamentado en la fe en Jesucristo y la humildad. Cuando el creyente, cuando la persona es humilde, como Pablo lo muestra en este texto, la persona crece, la persona avanza, la persona se va adelante y la persona siempre está siendo exaltada por Dios. Por eso la palabra dice que debemos humillarnos bajo la mano de Dios y Él nos va a exaltar. Cuando nosotros nos pongamos en esta posición de esa conciencia de indignidad, esa posición de humildad, siempre en nuestra vida cristiana, cual sea la condición que tengamos, hermanos, vamos a ver al mundo con esa misma misericordia. ¿Por qué le estoy diciendo eso? Porque si usted mira, usted observa el relato que se encuentra en los libros acerca del Evangelio en el Nuevo Testamento, uno se da cuenta, cuando mira la vida de Jesús, de que Jesús siempre fue un hombre humilde y que como Jesús era un hombre humilde, Jesús podría ver con la misma misericordia al mundo, porque entendía el mundo pecador en el que estaba viviendo, hermanos, y que la gente tenía necesidad profunda de su perdón y reconciliación. Entonces, cuando nosotros vivamos bajo esa condición de humildad, vamos a poder tener la suficiente misericordia con el mundo, o en pocas palabras, lo voy a decir de una manera más sencilla, vamos a poder ver al mundo con los ojos que Dios nos ve. Solo de esta manera vamos a poder ver la condición del mundo a través de, podríamos decirlo, el espejo de la escritura, recordando cómo también nosotros estábamos antes, hermanos, de dónde fuimos rescatados nosotros, de dónde fuimos traídos nosotros a la misericordia de Dios. Entonces, que Dios nos ayude, que nos ayude a comprender esa verdad como Pablo la comprendió cuando declaró, yo diría, declaró con una profunda convicción, de los cuales yo soy el primero. Y ese primero es el primero que necesita misericordia, el primero que necesita gracia y el primero que necesita el perdón y la bondad de Dios. Recuerden, hermano, grábelo en su mente y nunca se lo olvide. Esa frase de Pablo, que aunque parezca muy sencilla,
Es una frase bastante profunda para cada uno de los creyentes. Porque vuelvo y repito, muchas personas podrán decir y podrán jactarse cuando lean este tipo de textos. Yo era uno de esos pecadores y fui salvo. Pero no basta solo con haber sido uno de esos pecadores, sino que hoy en día, con la misma humildad, tengamos y nos presentemos delante de Dios y demos testimonio al mundo. Porque esa humildad que nosotros vemos en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 15, es la humildad que caracterizó a Pablo desde el inicio hasta el fin de su ministerio, desde el inicio de la vida de Jesús hasta su muerte y crucifixión en la cruz, desde el inicio de la vida de los mismos apóstoles hasta la muerte de cada uno de ellos. Y vuelvo a la pregunta que hacía, que ya hice un par de veces, que es bien importante recalcarla, hermanos. ¿A qué grupo pertenecemos? Porque podríamos haber pasado por nuestra vida cristiana como ese grupo de pecadores que aceptaron que necesitaban la misericordia de Dios. Pero con el tiempo, hermanos, y vuelvo y repito, con la madurez, con el crecimiento espiritual, nos volvimos arrogantes y ahora no creemos que necesitamos la misericordia de Dios. Y como creemos que no necesitamos la misericordia de Dios, no podemos ver al mundo con los ojos que Dios nos ve. Ahí está el problema, hermanos. Y con esto quiero terminar. Vuelvo y repito, grábenlo en su mente. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales usted y yo somos los primeros. Yo espero que este mensaje, hermanos, de verdad lo llevemos como un lema, hermanos, que yo creo que este texto debería ser un lema para los cristianos. Por eso Pablo dice al principio, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, hermanos. No solo está cogiendo al mundo en general, sino que nos está cogiendo a nosotros como cristianos. Y más, que está dirigiendo su carta, hermanos, a Timoteo. Lo estaba formando como ministro. Entonces, aún más importante que lo entendamos nosotros como cristianos, porque cuando nosotros lo entendamos, entonces nosotros, vuelvo y repito, vamos a ver al mundo como Dios lo ve. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios porque aún en medio de nuestras equivocaciones, de nuestra muchas veces desobediencia, de nuestras faltas, de nuestros errores, de nuestros pecados y de nuestra falta de misericordia. Él tiene misericordia de nosotros y nos sigue hablando y nos sigue corrigiendo para que enderezcamos lo que está mal, caminemos, volvamos al camino correcto y podamos seguir adelante en la vida cristiana. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, sigue haciendo efecto, sigue llegando, Señor, al corazón, a la vida de tu iglesia, Señor, para corregir, para exhortar, para redarguir la vida de cada uno de los creyentes que la conforman, que de esa manera podamos entender y comprender lo que tú todos los días quieres hablarnos y cómo tú quieres corregirnos y traer bien sobre cada uno de nosotros. Y aún, Señor, cuando tú traes bien sobre cada uno de nosotros, nuestras vidas se ven beneficiadas y podemos beneficiar a otros y bendecir a otros, Señor, en el mundo que tanto necesitan de ti, Padre. Gracias te damos por este día. Gracias por tu palabra. Gracias por cada una de las personas, Señor, que escuchan estos mensajes, que están presentes en estos mensajes y que siempre están dispuestos, Señor, con un corazón dispuesto a oír y a obedecer lo que tú hablas a través de estos mensajes. Bendícela, Señor, que esta palabra dé fruto en sus vidas, como dice
tu misma palabra, el ciento por uno, y puedan ser fructíferos en el reino de los cielos para las cosas celestiales, Señor. Todo lo demás, tú nos lo proveerás, Padre. Por eso te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, creyendo en que tú nos vas a seguir ayudando como hasta el día de hoy, y con el deseo de obedecer y de caminar de tu mano, pase lo que pase, Dios. En el nombre de Jesús, a ti te damos toda la gloria y toda la honra, Padre. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga y Dios los guarde a todos.